Entrenar y no mejorar puede ser algo desesperante. No sé si te encontrarás o te has encontrado en esta situación, pero te puedo decir que tienen explicación. Te voy a dar a lo largo del vídeo las claves para solucionarlo. Te voy a dar los casos más típicos en donde suele darse esta circunstancia y decirte que detrás de cada caso, por norma general, suele haber evidencia científica y, por lo tanto, tienen solución. En un primer lugar, nos vamos a encontrar pues, con los ciclistas que no siguen un plan estructurado, que son los que salen por libre. Pueden realizar mucho volumen, pueden salir muchas horas, pero sin orden ni concierto. En estos casos suele haber, se le conoce como un entrenamiento plano y al final están detrás los principios del entrenamiento. Sí que aplican el de continuidad porque pueden salir mucho, pero ni hay progresión, ni hay fenómeno de supercompensación, ni hay individualización y por lo tanto en estos casos cuando se tiene que ir despacio no se va lo suficientemente despacio, no hay base, y cuando se tiene que ir deprisa no se va lo suficientemente deprisa, no hay periodo específico. Esto se traduce en un pico de forma falso, muy lejos del que podría alcanzar si es un plan estructurado, un estancamiento y al cabo de poco tiempo un retroceso debido al principio de reversibilidad, donde se pierden adaptaciones. Solución, la única, seguir un plan estructurado con sus periodos. Luego, más peliagudo, más complejo o más inexplicable pueden ser los ciclistas que a pesar de estar siguiendo un plan estructurado, con sus series, con sus intervalos, con sus cualidades, al final ven que no mejoras. Aquí se pueden dar distintas situaciones. Una de ellas, que no es la que suele ser más habitual, se me ha dado en alguna ocasión también, y es que la dosis de entrenamiento no es la que necesita el individuo. Es decir, pues necesita a lo mejor más intensidad, necesita hacer más repeticiones, necesita realizar algo más de volumen y al final, individualizando cada caso, se consigue revertir el problema. Si, por ejemplo, se está entrenando un día consumo máximo de oxígeno, pues quizás haya que realizar dos. Si en vez de realizar dos series de 5 repeticiones, pues quizás hay que incluir otra serie con otras 5 repeticiones más. Hay un mito en donde incluso hay un estudio en donde ese mito dice que hay individuos que son no respondedores. Esto quiere decir que no responden a estímulos que responden otros. Sin embargo, esto no es así. Lo que el estudio nos viene a decir que lo que falla, es lo que te comento, es la dosis de entrenamiento. Hay individuos que necesitan más dosis. En algunos casos puede ser de volumen y en algunos otros puede ser de intensidad. Pero al final hay que ver dónde está la falta de mejora e intentar aumentar lo que te digo, la dosis de entrenamiento. Luego nos encontramos con otros ciclistas que a pesar de estar entrenando con trabajo de calidad, no llegan al mínimo umbral para la mejora. Habrás oído hablar de la ley del fenómeno de supercompensación, pero también nos encontramos con una ley que es la ley de Schultz, en donde nos dice que para que haya adaptaciones se necesita un mínimo de intensidad para que haya mejoras. Luego nos encontramos una zona en donde se originan las adaptaciones y luego nos encontramos una zona donde se superan, digamos, esa zona, ese umbral, y ahí lo único que podemos hacer es perjudicarnos. Entonces, alguien que no trabaja con análisis de datos, alguien que suele trabajar con las zonas clásicas de entrenamiento, puede darse el caso, y aquí puedes ver. Bueno, ahora os voy a demostrar cómo un ciclista, a pesar de seguir un entrenamiento estructurado y trabajando en base a unas zonas, no va a ser lo suficiente como para alcanzar un estímulo necesario para originar adaptaciones
y por lo tanto va a estar haciendo entrenamientos específicos sin que consiga mejorar. Por ejemplo, este ciclista tiene 290 vatios de FTP. Si trabaja en base a las zonas clásicas de Andrew Coogan, que sería su zona 5 para trabajar VO2 más, entre 307 y 351 vatios, lo que sería entre el 106 y 121% de ese FTP, va a establecer intervalos, por ejemplo, para trabajar tipo HIIT de 4 minutos. Y lo más lógico sería que los intervalos de mayor duración se aproximen más a la zona baja, a la zona límite inferior de la zona clásica, e intervalos de mayor duración se aproximen más a la zona superior de la zona clásica. Como son de 4 minutos, tampoco los vamos a apurar muy a la baja, pero vamos a decir que trabajamos entre 320 y 330 vatios, una zona intermedia de esa zona 5. 320 y 330 vatios se va a quedar corto porque este ciclista, con 386 vatios en su potencia aeróbica máxima, en base al test de 5 minutos, debería utilizar esta referencia. Y en base a esta referencia, si trabajamos al 90% de ella, que para mejorar el VO2 más es interesante acumular el máximo tiempo posible por encima del 90% de esa potencia, este ciclista debería estar entrenando entre 345 y 355 vatios aproximadamente. Si ha estado entrenando esos intervalos de 4 minutos entre 320 y 330, se va a quedar lejos y por lo tanto no va a ser el estímulo suficiente, y no digamos si lo hace por debajo. Y luego este mismo ciclista, si quisiera entrenar porque compite intervalos de 30 a 45 segundos de FRC, lo que sea la zona 6 de capacidad anaeróbica, pues tendría que ser entre el 120 y el 150%. Entonces sería entre 351 vatios y el 150% del FTP serían 435 vatios. Pero, sin embargo, en base a su fisiología, lo que nos marca la curva de potencia, los E-levels, este ciclista, intervalos de 30 segundos, los tendría que estar trabajando en torno a 680 vatios, cuando su zona 6 límite superior serían 435. Se queda más de 200 vatios por debajo. Entonces va a estar haciendo intervalos de 30 segundos, supongamos, pero no va a llegar al estímulo mínimo suficiente. Por lo tanto, aquí tenemos el ejemplo de que no siempre, a pesar de entrenar estructuradamente, si no tenemos en cuenta cuáles son las referencias sobre las que tenemos que tomar los intervalos, pues podemos estar entrenando en balde. Reflejado. Luego también tendríamos otro caso que son los de aquellos ciclistas que no aplican correctamente el periodo, el fenómeno de supercompensación. Los estímulos sí que son a lo mejor lo adecuados, pero luego no tienen cogido el tema de los descansos. Muchas veces más es menos. Y sobre todo este tema hay que tenerlo más controlado conforme nosotros vamos cumpliendo años, en donde necesitamos un mayor tiempo de recuperación, en donde aquí es fundamental descansar, porque en estos casos menos es más. Y luego ya pues podríamos encontrarnos estar entrenando algo para lo cual tú piensas que es la cualidad o es el tipo de entrenamiento efectivo para lo que tú quieres mejorar. Y de esto ya hablaremos mucho más adelante. Y, por ejemplo, te pongo el caso del famoso torque. Muchos ciclistas trabajan torque con
la intención de mejorar su fuerza y, sin embargo, está demostrado y además últimamente con el trabajo que se ha realizado sobre el entrenamiento de fuerza en la bicicleta, que el entrenamiento de torque, debido a su ejecución y a su técnica, pues no cumple un mínimo umbral para originar adaptaciones de fuerza. Pero bueno, eso ya te lo contaré en un vídeo específico y monográfico sobre este tipo de entrenamiento. Por lo tanto, también es muy importante identificar cuáles son las cualidades y cada una de ellas, cómo las tienes que entrenar. Y bueno, decirte que si tienes cualquier duda, me dejas comentarios en el vídeo y nada, si te gusta el canal, pues te sugiero que te suscribas y así podrás estar al tanto de todos los vídeos que voy a publicar.